Bienvenidos a la hora del chisme. Empezamos en 3, 2, 1. Comenzamos. En un giro inesperado que parece sacado de una película de crimen y drama familiar, Julio César Chávez Jr., el hijo del legendario campeón mundial de boxeo, ha sido deportado de Estados Unidos a México y actualmente se encuentra encarcelado en Hermosillo, Sonora. Las autoridades lo acusan de estar vinculado a actividades de delincuencia organizada y tráfico de armas, con supuestos nexos directos con el temido Cártel de Sinaloa. La historia ha provocado un auténtico terremoto mediático y desatado una ola de reacciones en redes sociales, sobre todo por el contraste brutal entre la figura del padre, uno de los ídolos deportivos más queridos del país, y su hijo, ahora involucrado en uno de los escándalos más oscuros que se recuerden en el mundo del boxeo. Julio César Chávez Jr., nacido en 1986, creció bajo el peso de un apellido glorioso. Fue campeón mundial de peso medio del Consejo Mundial de Boxeo y, en su momento, se perfilaba como el digno heredero de una leyenda. Pero esa esperanza se fue desmoronando con los años. Entre altibajos en el ring, escándalos públicos, consumo de sustancias y detenciones por diversos motivos, su nombre comenzó a resonar más en las páginas de farándula y crimen que en los titulares deportivos. Lo que alguna vez fue una promesa, hoy parece una caída estrepitosa, y esta última noticia podría marcar el punto de no retorno. La bomba estalló cuando autoridades estadounidenses confirmaron la deportación de Chávez Jr. tras detectarlo residiendo de forma irregular y supuestamente vinculado a personas clave en el tráfico de armas. A su llegada a México, fue inmediatamente aprehendido por agentes federales, quienes ya lo investigaban por sus presuntos lazos con el Cártel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales más poderosas y violentas del continente. La información ha sido confirmada por la Fiscalía General de la República, que lo señala como parte de una red operativa que facilitaba la compra, traslado y entrega de armamento, al parecer desde la frontera norte hacia células criminales en el noroeste del país. Lo que viene te va a dejar sin palabras. Así que asegúrate de suscribirte y activar notificaciones. El padre, Julio César Chávez, no tardó en pronunciarse. En un mensaje que rápidamente se hizo viral, defendió a su hijo asegurando que se trata de un malentendido y que todo se esclarecerá con el tiempo. Pero incluso con esa defensa pública, el daño a la imagen familiar parece irreversible. La figura del campeón, antes intocable, ahora se ve salpicada por la sombra de las decisiones de su primogénito. Las críticas no se hicieron esperar, desde usuarios en redes que hablan de fracaso como padre, hasta comentaristas de espectáculos que se preguntan si Chávez Jr. fue víctima del abandono, de la fama precoz, o de una vida marcada por excesos y malas compañías. Lo cierto es que esta detención no es un hecho aislado. En los últimos años, Julio César Chávez Jr. ha protagonizado una serie de eventos que han alimentado su imagen de celebridad caída en desgracia. Detenciones por posesión de drogas, publicaciones erráticas en redes sociales, peleas mediáticas con su familia y una extraña fijación por hablar de teorías de conspiración, criptomonedas y negocios que muchos consideran fraudulentos. Cada episodio ha ido sumando a una narrativa que ahora encuentra su punto más crítico: la cárcel. Las autoridades mexicanas han sido cautelosas, pero contundentes. El exboxeador ha sido vinculado a proceso y se encuentra recluido en un penal de alta seguridad, mientras continúa la investigación sobre su supuesta participación en una red criminal que opera con apoyo logístico del Cártel de Sinaloa. Su abogado ha negado todas las acusaciones, pero las pruebas preliminares presentadas por la Fiscalía, que incluyen intervenciones telefónicas, testimonios de testigos protegidos y transacciones financieras, pintan un panorama complicado para su defensa. El caso ha dividido a la opinión pública. Algunos consideran que Chávez Jr. está siendo utilizado como chivo expiatorio, dada su notoriedad pública y su pasado escandaloso. Otros, por el contrario, ven en su detención una muestra más del poder corruptor del crimen organizado y la forma en que penetra incluso en los círculos más privilegiados del entretenimiento y el deporte. En cualquier caso, el morbo está servido, la historia de un hijo que no pudo con el peso de su apellido, que cruzó la línea y que ahora enfrenta consecuencias que podrían marcarlo de por vida. Mientras tanto, la familia Chávez se encuentra bajo el asedio de los medios. No solo el campeón ha dado declaraciones, también se han filtrado supuestos audios de discusiones familiares internas, donde se habla del descontrol de Julio Jr., de sus adicciones y de la frustración de su entorno por no haber logrado ayudarlo a tiempo. En uno de los audios más difundidos, se escucha al padre lamentar con la voz quebrada: "Yo hice todo por él, pero hay cosas que ni el amor más grande puede cambiar".
Los medios no han soltado la historia. Programas de espectáculos, noticieros nacionales y hasta influencers del mundo del boxeo han convertido el caso de Julio César Chávez Jr. en una auténtica novela de suspenso y tragedia. La mezcla explosiva de celebridad, crimen organizado, drama familiar y corrupción ha alimentado horas de cobertura mediática y miles de comentarios en redes. En Twitter, hashtags como #Chávez Jr., #Cártel de Sinaloa y #Justicia para Julio se han vuelto tendencia. Algunos usuarios defienden al hijo del campeón, alegando que es víctima de un sistema podrido, mientras otros lo señalan como parte de la élite impune que durante años ha hecho lo que ha querido sin enfrentar las consecuencias. Y en medio del caos, la figura del padre vuelve a tomar protagonismo. Julio César Chávez, quien ha luchado públicamente contra sus propios demonios, el alcohol, la cocaína, la fama, el dinero fácil, ha sido durante años un ejemplo de redención. De hecho, en entrevistas anteriores, había revelado el sufrimiento que vivió al ver a su hijo caer en los mismos vicios que casi lo destruyen a él. Incluso se llegó a decir que fue él quien obligó a Chávez Jr. a ingresar a centros de rehabilitación en múltiples ocasiones. Ahora, ver al hijo en prisión acusado de delitos federales es una pesadilla para el ídolo nacional, una que revive los peores fantasmas de su pasado. Mientras tanto, desde el penal de Hermosillo, poco se sabe de la situación de Julio César Chávez Jr. Su defensa ha intentado mantener un perfil bajo, pero filtraciones dentro del sistema judicial mexicano han revelado detalles inquietantes. Por ejemplo, que las autoridades lo tenían en la mira desde hace más de un año, tras detectarse movimientos bancarios sospechosos y la compra de varias propiedades en Baja California que, según las investigaciones, habrían sido financiadas con dinero proveniente del tráfico de armas. Con el cártel de Sinaloa no se limitan a utilizado como intermediario para la compra de vehículos a la prensa que terminaron en manos de personajes clave dentro de la estructura financiera del grupo criminal. Aunque la defensa insiste en que no hay pruebas sólidas, el cúmulo de indicios apunta a una red compleja donde el nombre Chávez Jr. aparece con frecuencia preocupante. Y si bien no se le acusa directamente de narcotráfico, las autoridades creen que su rol era el de facilitador, alguien con conexiones, recursos y la visibilidad suficiente para mover piezas y levantar sospechas, hasta ahora. El público, por su parte, sigue dividido. Algunos lo ven como un reflejo del México contemporáneo, un país donde el talento puede ser devorado por la corrupción, donde el éxito deportivo no garantiza redención y donde las tragedias familiares se vuelven espectáculos virales. Otros simplemente se preguntan, ¿cómo es posible que el hijo del más grande ídolo del boxeo mexicano termine así? Y es que más allá del escándalo, esta historia toca fibras sensibles. Es la historia de un hijo que creció a la sombra de una leyenda. De un joven que heredó no solo la fama y el talento, sino también los excesos, las tentaciones y los enemigos que vienen con un apellido ilustre. Es también la historia de una familia que ha tratado de mantenerse unida a pesar de todo, pero que hoy enfrenta su crisis más grande, bajo el ojo implacable de los medios. Julio César Chávez Jr., que alguna vez fue portada de revistas deportivas, hoy aparece en informes policiales. Lo que en su momento fue una carrera prometedora, ahora está marcada por el estigma del crimen. Aún falta por verse cómo se desarrollará el proceso judicial, pero todo indica que no será un camino fácil. La Fiscalía ha solicitado la ampliación de la investigación, y no se descartan nuevas detenciones. Incluso se menciona que otros nombres del mundo del espectáculo y del deporte podrían estar implicados en esta red de tráfico de armas. En este contexto, la figura del padre se ha convertido en algo más que un testimonio. Julio César Chávez está siendo convocado a comparecer, no como acusado, sino como testigo. Se espera que hable sobre las finanzas de su hijo, sobre las propiedades familiares, y sobre cualquier información que pueda aportar a esclarecer los vínculos de Julio Jr. con el crimen organizado. Una situación desgarradora para cualquier padre, y mucho más para alguien que ha cargado por décadas con el peso de ser considerado un héroe nacional. Y mientras todo esto ocurre, la prensa internacional comienza a interesarse por el caso. Medios en Estados Unidos, España y Sudamérica han comenzado a cubrir el escándalo, muchos de ellos con titulares que hablan del colapso de una dinastía del boxeo. La noticia ha cruzado fronteras, y no es para menos. Involucra a uno de los apellidos más emblemáticos del deporte mexicano, ahora manchado por sospechas de corrupción, armas y crimen organizado. El escándalo no solo afecta a los Chávez, sino que también ha sacudido al mundo del boxeo en general. Compañeros de profesión, promotores y comentaristas deportivos han comenzado a tomar postura.
Algunos han salido en defensa del exboxeador, apelando a su difícil infancia y al entorno de presión extrema en el que creció. Otros, sin embargo, han sido tajantes al condenar su conducta, asegurando que lo que está en juego no es una carrera frustrada ni una vida de excesos, sino la supuesta colaboración con una organización criminal que ha sembrado violencia durante décadas en México. Uno de los momentos más comentados fue cuando Óscar de la Hoya, otro exboxeador de renombre y eterno rival mediático del clan Chávez, publicó un tuit donde, sin mencionar nombres, escribió: «Ser hijo de una leyenda no te convierte en una. Y mucho menos te da permiso para hacerle daño a tu país». El mensaje fue interpretado por muchos como una indirecta directa a Julio César Chávez Jr. y abrió un nuevo frente de debate en redes sociales, donde los fans se enfrentaron con argumentos encendidos. Además, algunos exentrenadores del joven Chávez han salido a dar entrevistas, en las que aseguran que desde hace años notaban comportamientos erráticos y vínculos sospechosos con personajes del crimen organizado. Uno de ellos, bajo anonimato, relató que en más de una ocasión vio cómo gente muy pesada llegaba a los entrenamientos, hablaban con Julio a solas y luego desaparecían sin dejar rastro. También mencionó que su estilo de vida era insostenible: fiestas interminables, gastos descomunales y una creciente paranoia que lo hacía cambiar constantemente de guardaespaldas. Otro detalle que ha llamado la atención es la aparente desconexión entre Julio Jr. y sus hermanos. Mientras su padre se desvive por defenderlo, tanto Omar Chávez como su hermana Nicole se han mantenido al margen, sin emitir declaraciones públicas. Esto ha sido interpretado por muchos como un indicio de una fractura familiar interna que podría tener más trasfondo del que se ve. Según fuentes cercanas a la familia, los hermanos estarían molestos no solo por los escándalos repetitivos de Julio, sino por la constante atención mediática que desvía el enfoque del legado deportivo que ellos también intentan construir. Y no podemos ignorar el elemento más inquietante de toda esta historia: la posibilidad de que el apellido Chávez haya sido utilizado como una marca para proteger operaciones ilícitas. Según investigadores federales, la fama de la familia habría servido como cortina de humo para mover recursos sin levantar sospechas. Incluso se habla de una empresa fantasma vinculada al exboxeador que habría recibido transferencias por montos millonarios desde cuentas offshore. Aunque estas versiones aún no han sido confirmadas oficialmente, están siendo investigadas como parte del caso abierto por la Unidad de Inteligencia Financiera. Por ahora, el futuro de Julio César Chávez Jr. es incierto. De ser hallado culpable, podría enfrentar hasta 30 años de prisión por delincuencia organizada y tráfico de armas, una condena que borraría por completo cualquier esperanza de regreso al ring o de redención pública. Su defensa trabaja a contrarreloj para desmontar las acusaciones, mientras en el penal de Hermosillo se le mantiene bajo estrictas medidas de seguridad, aislado de la población general y sin acceso a medios electrónicos. Su padre, por su parte, ha pedido respeto para su familia, recordando que nadie está por encima de la ley, pero también insistiendo en la presunción de inocencia. «Mi hijo ha cometido errores. Sí, muchos. Pero esta acusación es demasiado grave. Si es culpable, que pague. Pero si no lo es, no quiero que lo destruyan solo por ser quien es», declaró con voz quebrada en una entrevista reciente. Esta historia, más allá del espectáculo, es un reflejo crudo de cómo la fama puede volverse una prisión. Julio César Chávez Jr. vivió bajo la sombra de un ídolo, y al no poder construir su propio camino con firmeza, terminó envuelto en una espiral de decisiones erráticas, amistades peligrosas y una vida que lo fue alejando cada vez más del cuadrilátero. Hoy, la justicia mexicana deberá determinar si sus errores fueron simplemente personales, o si forman parte de una red criminal mucho más oscura de lo que nadie imaginaba. La repercusión internacional del caso no se ha hecho esperar. En Estados Unidos, varios canales de noticias latinas como Univisión y Telemundo han dado amplia cobertura a la deportación de Chávez Jr., señalando el caso como ejemplo de cómo incluso los famosos pueden estar involucrados en redes criminales. En Europa, medios como Marca y El País han abordado el asunto desde un ángulo más deportivo, lamentando la caída de una figura que alguna vez fue esperanza del boxeo mexicano. Incluso comentaristas de ESPN han dedicado segmentos especiales analizando cómo el escándalo de Julio Jr. podría afectar el legado de su padre. Y es que el apellido Chávez, durante décadas, ha sido sinónimo de orgullo nacional. El campeón, Julio César Padre, ha sido ejemplo de superación, garra y corazón. Su historia, desde los barrios más humildes de Culiacán hasta coronarse varias veces campeón del mundo, inspiró a generaciones enteras.
Por eso, ver a su hijo envuelto en este tipo de acusaciones no solo mancha su imagen familiar, sino que pone en duda la vigencia de una figura casi mítica para el deporte mexicano. En redes sociales, el debate es feroz. Algunos usuarios defienden al ídolo con frases como «no juzguen al padre por los errores del hijo», mientras otros aseguran que la responsabilidad es compartida, especialmente cuando se trata de una figura pública que siempre se mostró como guía y ejemplo. También ha circulado un video antiguo en el que Julio César Chávez regaña públicamente a su hijo durante una conferencia de prensa, diciendo «no es posible que con todo lo que te he dado, sigas echando tu vida a perder». Ese video, rescatado por internautas, se ha vuelto viral y se utiliza como argumento tanto a favor como en contra de ambos. Mientras tanto, expertos en criminología y analistas de seguridad han comenzado a abordar el caso desde un ángulo más técnico. En programas de opinión, han sugerido que la presunta participación de Julio Jr. en actividades del cártel de Sinaloa podría deberse a una mezcla de ingenuidad, presión económica y búsqueda de reconocimiento. No sería el primero ni el último que, al no poder sostener su estilo de vida, termina sirviendo de enlace para organizaciones criminales, comentan. Y aunque esto no justifica ninguna conducta ilegal, sí ayuda a comprender cómo operan estos grupos, buscando siempre rostros conocidos que puedan pasar desapercibidos en medio de sus transacciones. En cuanto a las consecuencias legales, se espera que en las próximas semanas se realice la audiencia intermedia donde se presentarán nuevas pruebas. La Fiscalía ha solicitado acceso a registros bancarios internacionales, correos electrónicos y dispositivos móviles que fueron asegurados durante su detención. De comprobarse que Chávez Jr. facilitó recursos o logística para el tráfico de armas, podría enfrentar penas acumuladas por cada delito cometido, además de la posibilidad de ser extraditado nuevamente si se encuentra evidencia de que sus crímenes afectaron también territorio estadounidense. Otra arista que ha causado controversia es el silencio de algunas instituciones deportivas. Ni el Consejo Mundial de Boxeo ni la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte han emitido comunicados oficiales sobre el tema, lo que muchos interpretan como una forma de deslindarse del escándalo. En contraste, algunas figuras del deporte han salido a alzar la voz, pidiendo ayuda para Chávez Jr. desde una perspectiva más humana que judicial. El exboxeador Jorge Travieso Arce, por ejemplo, publicó un emotivo mensaje donde recordaba los buenos momentos compartidos con Julio y pidió a las autoridades no olvidar que detrás del acusado hay una persona que necesita ayuda. Y no es para menos. Detrás de los titulares, hay un hombre que claramente ha luchado con adicciones, frustraciones y expectativas imposibles. Desde muy joven fue empujado al ring, comparado constantemente con su padre, y presionado para mantener un nivel que tal vez nunca estuvo listo para sostener. Su historia es un ejemplo más de cómo la fama sin estabilidad emocional puede terminar en desastre. Hoy, con una celda como nuevo escenario, Julio César Chávez Jr. enfrenta la pelea más dura de su vida. No hay campanas, no hay rounds ni aplausos. Solo el eco de decisiones pasadas, el juicio de la opinión pública y un proceso judicial que no promete piedad. Si saldrá de esta situación o no, es algo que solo el tiempo y la justicia podrán determinar. Lo que es seguro es que su caso ha marcado un antes y un después, tanto para su familia como para el mundo del deporte mexicano. La tragedia personal y familiar de los Chávez ha generado incluso reacciones desde el ámbito político. Algunos legisladores han aprovechado el caso para hablar de la urgencia de regular las finanzas de figuras públicas y deportistas de alto perfil, argumentando que muchos de ellos, por falta de orientación, terminan siendo blanco fácil del crimen organizado. En el Congreso de la Unión, se mencionó brevemente el caso de Chávez Jr. durante una sesión, como ejemplo de cómo la falta de supervisión fiscal y la permisividad pueden derivar en situaciones tan lamentables como la que ahora sacude a todo el país. Mientras tanto, periodistas de investigación trabajan para desentrañar la red financiera que supuestamente vincula a Julio César Chávez Jr. con el cártel de Sinaloa. Se ha hablado de cuentas bancarias en paraísos fiscales, de transferencias trianguladas desde empresas de consultoría inexistentes, e incluso de supuestos vínculos con prestanombres utilizados para adquirir propiedades de lujo en el extranjero. Uno de los puntos clave de la investigación es una residencia en Los Ángeles, donde habría vivido Chávez Jr. durante los últimos años, y que al parecer está registrada a nombre de una corporación de Nevada con vínculos sospechosos. La historia también ha revelado una faceta menos conocida del exboxeador, su involucramiento en esquemas de inversión en criptomonedas. Según fuentes cercanas, Julio Jr. habría invertido fuertes cantidades en plataformas de dudosa procedencia, algunas de las cuales ya han sido denunciadas por fraude.
Se cree que estos negocios fueron utilizados como pantalla para lavar dinero proveniente de actividades ilícitas, lo que complica aún más su situación legal. No se descarta que nuevos cargos puedan ser presentados en su contra, relacionados con operaciones con recursos de procedencia ilícita. Pero no todo es condena. También hay voces que llaman a la compasión. Organizaciones que trabajan con personas en rehabilitación han utilizado el caso para hablar de la salud mental, la adicción y la presión mediática. Lo que le pasó a Julio Jr. le puede pasar a cualquier joven con fama y sin guía. No es un criminal por naturaleza, es alguien que cayó en la red de quienes se aprovechan del dolor y la confusión, dijo el director de una fundación de apoyo a deportistas retirados. Este tipo de declaraciones, aunque no justifican los delitos que se le imputan, se invitan a mirar el fenómeno con una perspectiva más amplia. Y es que al final, el caso de Julio César Chávez Jr. no es solo una historia de crimen y castigo, sino también un espejo de lo que ocurre cuando el éxito deportivo no viene acompañado de preparación emocional, orientación familiar sólida y un sistema que proteja verdaderamente a los atletas más allá de los reflectores. Porque cuando las luces se apagan y la fama se desvanece, muchos de ellos quedan solos, vulnerables y con una gran cantidad de dinero mal administrado en manos peligrosas. Hoy, el exboxeador aguarda su destino en una celda de concreto, bajo estricta vigilancia. Se sabe que su salud física es estable, pero su estado emocional ha sido descrito como frágil. Algunas fuentes indican que ha solicitado atención psicológica y que ha pedido ver a su padre, con quien, según versiones extraoficiales, había tenido una relación distante en los últimos meses. A pesar del hermetismo del caso, también se sabe que ha recibido cartas de apoyo de algunos fanáticos y que su equipo legal está intentando conseguir que sea trasladado a una prisión con mejores condiciones, bajo el argumento de que su vida corre peligro en el penal actual. Por su parte, Julio César Chávez ha pedido respeto por la privacidad de su familia y ha reiterado que su único objetivo ahora es ayudar a su hijo a enfrentar este proceso de la mejor manera posible. En una entrevista reciente, dijo: "No me importa el que dirán, ni lo que la gente piense de mí. Me importa mi hijo, me importa que salga adelante, que aprenda de esto, y que si Dios le da otra oportunidad, sepa aprovecharla. Todos cometemos errores, pero no todos los errores deben costar una vida entera". La historia de Julio César Chávez Jr. aún está lejos de terminar. Lo que comenzó como una carrera prometedora en el boxeo, pasó a convertirse en una cadena de escándalos y ahora en un caso judicial con repercusiones nacionales e internacionales. Su situación es grave, sí, pero también representa una oportunidad para debatir temas que van más allá de un solo individuo: la responsabilidad de las figuras públicas, el papel de las familias en la prevención de adicciones, la fragilidad de la fama y la forma en que el crimen organizado penetra todos los sectores de la sociedad. Y si no quieres perderte lo que se viene, ya sabes lo que tienes que hacer: suscribirte y activar las notificaciones. Bienvenidos a la hora del chisme. Empezamos en 3, 2, 1. ¡Comenzamos! Bienvenidos a tu redacción favorita de Chismes sin filtro, donde el drama no se cuenta, se vive. Hoy los saludo con cariño, mis queridos confidentes del espectáculo, ustedes que siempre están atentos, que no dejan pasar ni una y que saben que aquí las cosas se sirven como son, calientes, sabrosas y sin adornos innecesarios. Agárrense, porque lo que vamos a destapar hoy viene más candente que brasas recién encendidas en una parrillada de barrio. Lo que sucedió en el escenario del Supernova Strikers en la CDMX no fue un simple momento musical. Fue un estallido emocional, un choque entre presente y pasado, un eco de amores rotos que retumbó en los oídos de miles de asistentes. Imagina la escena: luces cegadoras recorriendo el recinto, pantallas gigantes que parecían latir al ritmo de cada acorde, y en el centro de todo, Cristian Nodal, vestido con ese aire de ídolo contemporáneo, intentando sostener su espectáculo ante una multitud que parecía entregada, hasta que 3 letras comenzaron a cruzar el aire como cuchillos: Casu, Casu, Casu. El murmullo se transformó en ola, la ola en grito, y el grito en tormenta. Una tormenta que cayó sobre el escenario como relámpago inesperado, encendiendo más cámaras de celulares que un concierto internacional. El público, dividido entre la euforia y la incomodidad, se convirtió en protagonista involuntario de una noche que prometía música y terminó convertida en un episodio digno de análisis psicológico, cultural y mediático. Antes de continuar con esta bomba informativa, suscríbete, porque lo que sigue no lo vas a encontrar ni en revistas, ni en notas recicladas. Aquí se desgrana todo, con bisturí y con sazón.
Porque lo que vivió Nodal en la capital mexicana no fue solo un episodio más en su carrera. Fue el recordatorio de que los fantasmas del pasado nunca se disipan del todo, y cuando la multitud los invoca, el eco es imposible de callar. Y lo que vamos a contar hoy es justamente eso, cómo el escenario se convirtió en confesionario, cómo la música se mezcló con los recuerdos, y cómo un nombre, solo un nombre, puede desatar pasiones y heridas abiertas. El Palacio de los Deportes respiraba como una bestia encendida, luces que subían y bajaban como oleadas, golpes secos del bajo que hacían vibrar el piso, ánimos cruzados entre deporte espectáculo y farándula en carne viva. En ese caldo denso, Cristian Nodal apareció con paso firme, sombrero bien plantado y esa calma de quien ha domado escenarios más duros que la tarde de un domingo largo. La banda lo recibió con una alfombra de metales y guitarras. Los primeros compases pintaron el aire y por un instante todo apuntaba a una noche redonda, de esas que se recuerdan por la pureza del canto y el coro afinado del público. Pero la vibra llevaba mecha, y la mecha ya chisporroteaba debajo de los aplausos. Bastó un respiro, una nota sostenida, para que del fondo naciera un nombre que no estaba en el setlist. Primero tímido, luego firme, finalmente ensordecedor. Casu. 3 sílabas que recorrieron las gradas como un relámpago y regresaron al escenario multiplicadas por 1000 gargantas. No fue una interrupción cualquiera, fue un pulso emocional que tomó el control del recinto como si alguien hubiese abierto una ventana y dejado entrar de golpe un viento caliente del pasado. Nodal, curtido en noches con más espinas que rosas, no bajó la mirada. Ajustó el linear con un gesto que solo entiende quien ha aprendido a respirar en medio del huracán y mantuvo la línea melódica como quien guía una carreta por un camino de piedra, firme, sin acelerones, sin concederle a la curva el privilegio de la sorpresa. La sección rítmica, como relojero de precisión, apretó el tempo un punto. El director musical hizo señas de hombro. La consola de frente de sala subió un suspiro para que la voz se sentara un paso al frente. Nada estridente, nada teatral, puro oficio. A un costado del escenario, el stage manager movía las manos con la velocidad de un chef en hora pico, acomodando piezas invisibles para que el cuadro no se viniera abajo. En la pista, cientos de pantallas apuntaban al hombre del sombrero, otras tantas, al mar de bocas que repetían ese nombre como si hubieran encontrado un tambor común. El espacio se dividió en dos a la vista, no por líneas rectas sino por corrientes subterráneas. Quienes cantaban con él y quienes exigían, con ese coro imprevisto, la presencia del fantasma. Hubo un segundo, apenas detectable, en que la guitarra acústica pareció adelantar una respiración, como si también ella se hubiese sorprendido. Después, el estribillo entró a tiempo, sin temblor. Nodal mordió las palabras con precisión y un dejo de hierro. No hubo discurso, no hubo réplica, no hubo guiño. Su respuesta fue la afinación. Y en esa respuesta estaba la tesis de la noche. El escenario como territorio donde el presente se impone a codazos sobre el ayer, aunque el ayer grite desde las gradas. El público, que olfatea la sangre y el valor con la misma facilidad, empujó la tensión un par de olas más. La cámara de la pantalla central cerró en primer plano, el sombrero recortó la silueta y la voz, ni un milímetro fuera de su carril. La diferencia entre caer y sostenerse, a veces, es el grosor de una cuerda. En el anillo intermedio, una pareja se miró con esa complicidad que solo aparece cuando el chisme y la música chocan de frente. Más allá, un grupo levantaba carteles hechos a mano con tinta aún fresca. A la izquierda, 2 chicas coreaban el estribillo del tema mientras otra, entre dientes, soltaba el nombre que incendió la noche. Cada microescena era una réplica del sismo principal, recuerdos enfrentados al presente, afectos que no admiten protocolo, un anfiteatro convertido en mesa de sobremesa donde todos quieren colocar su plato al centro. Y sin embargo, la mezcla de monitores seguía cincelando el sonido con la disciplina de un quirófano, bombo ajustado, charle seco, bajo redondo, guitarras que entraban con la cadencia de un tren nocturno y la voz, esa voz, sosteniendo el peso como columna vertebral. Los minutos se alargaron con esa elasticidad propia del drama, no avanzaban en línea recta, sino en espirales que volvían una y otra vez al mismo punto encendido. La narrativa se bifurcó sin pedir permiso, y lo que comenzó como una actuación pactada se transformó en un examen público de resistencia. No hubo necesidad de declaraciones. Las declaraciones ya estaban en el aire, cruzadas entre luces y sombras, en la fricción entre el coro programado y el coro indomable. La cámara de un celular captó el instante en que una mano se llevaba al pecho, otra cámara, el gesto serio de un técnico ajustando un cable como si del ángulo dependiera la paz. En cabina, alguien marcó un corte limpio a negro y retorno a plano general.
las gradas convertidas en oleaje, el escenario como una isla de hierro, y en medio, el cantante manteniendo el curso con la terquedad de los que han aprendido a no ceder la brújula. Había un rumor de batalla y, al mismo tiempo, una certeza de espectáculo. Y esa combinación, cuando se sostiene sin romperse, es la que destila noches que se cuentan durante semanas en la oficina, en la mesa familiar, en el cafecito de las 4. Porque lo que se vivió allí no fue una anécdota mínima, fue una postal en movimiento del precio y el privilegio de cantar cuando el corazón de la audiencia late con historias ajenas a la partitura. Al borde de la segunda canción, la banda decidió, sin decirlo, expandir los arreglos un par de compases, como quien abre una ventana para que la habitación respire. El público entendió el gesto. No se trata de apagar el fuego con agua. A veces hay que darle espacio para que consuma lo que tenga que consumir y después, dejar que el humo encuentre salida hacia el cielo domo del recinto. El show, que había empezado como una estación más en una jornada híbrida de golpes y notas, se convirtió en un documento emocional. Y en ese documento quedó estampada una idea sencilla y feroz. La memoria del público no pide permiso, pero el profesionalismo tampoco. Cuando el nombre volvió a trepar por las gradas, la respuesta del escenario fue idéntica: afinación, ritmo, timón recto. No por soberbia, sino por supervivencia artística. Hay noches en que el artista está obligado a demostrar que no canta solo para los que aplauden, sino también para los que dudan, exigen o evocan. En esa cuerda floja, paso a paso, compás a compás, se construyó la primera mitad del set, sin discursos, sin escenas ensayadas, sin fuego artificial más allá del que ya ardía en la sala. Y esa sobriedad, paradójicamente, encendió otro tipo de aplauso, el que reconoce la pericia, aunque no comparta el guión emocional de la grada. La segunda parte de la velada se abrió con un cambio apenas perceptible en el ambiente. El sudor ya formaba una capa en el aire, las luces giraban con un pulso casi eléctrico, y el público, lejos de calmarse, parecía decidido a volver a tensar la cuerda. Los gritos de Kazu surgieron otra vez, como un eco que se negaba a morir, pero ahora mezclados con vítores, aplausos y hasta silbidos de quienes querían recuperar la pureza del concierto. Esa fricción, en lugar de romper el show, lo elevó. Era como si el espectáculo hubiese pasado de ser una simple actuación a convertirse en una arena emocional donde cada quien proyectaba su propia batalla. Nodal, que no desconoce el juego de la exposición, optó por un gesto medido. Inclinó apenas la cabeza, respiró hondo y clavó la siguiente canción como un cirujano hunde el bisturí en la piel. El arreglo entró con fuerza contenida, batería seca y guitarras dobladas que parecían responder al bullicio con un rugido colectivo. La pantalla central, que antes se limitaba a planos generales, decidió cerrarse en su rostro, el sudor en la frente, la mandíbula tensa, la mirada al frente. Era un retrato de resistencia pura. Cada palabra que cantaba tenía el peso de alguien que entiende que no solo se trata de entretener, sino de sobrevivir al juicio de miles. El público, lejos de dispersarse, se dividió en facciones claras. Un sector continuaba con la insistencia del nombre prohibido, como un mantra que buscaba perforar la armadura. Otro sector, tal vez conmovido por la firmeza del artista, se volcó en vítores de apoyo, levantando los brazos, agitando carteles improvisados, coreando cada línea como si quisieran ser escudo contra los fantasmas. En medio, una gran mayoría observaba, grababa y compartía en redes sociales, conscientes de que estaban viviendo un momento que trascendía el simple entretenimiento. La tensión se volvió casi física. Se sentía en los tambores, que resonaban como golpes de martillo en una fragua. Se sentía en los metales, que cortaban el aire como espadas en plena batalla. Y sobre todo, se sentía en el silencio breve que se abrió entre canción y canción, cuando los gritos volvieron a caer como relámpagos. Un segundo de vacío que parecía durar una eternidad, hasta que la siguiente melodía arrancaba y el huracán se disolvía en música. Ese vaivén convirtió el concierto en una coreografía no escrita entre público y artista. Unos lanzaban fuego, el otro respondía con armonía. Unos intentaban arrastrarlo al pasado, el otro se plantaba en el presente con su guitarra como estandarte. El resultado era un espectáculo crudo, imprevisible, mucho más poderoso que cualquier libreto. Era farándula, sí, pero también era verdad pura, la fragilidad y la fuerza del artista expuesta sin maquillaje, el público convertido en juez y cómplice al mismo tiempo. La incomodidad en el aire se volvió palpable. No era necesario estar en primera fila para sentir esa tensión que se colaba por todo el recinto. Los gritos no eran aislados, llegaban en oleadas,
como si una sola voz colectiva buscara imponerse al espectáculo. Y aunque muchos asistentes intentaban contrarrestar la situación coreando las canciones de Nodal, el eco de Kazu seguía vibrando, repitiéndose una y otra vez como un mantra imposible de ignorar. En el rostro del cantante se notaba el esfuerzo por mantener la compostura. No era la primera vez que enfrentaba un episodio público relacionado con su vida personal, pero este tenía un peso distinto. Sucedía en medio de un evento masivo, frente a miles de personas y con la seguridad de que cada gesto sería registrado y viralizado en segundos. Las cámaras de los teléfonos no dejaban de apuntar, y las redes sociales ya hervían con transmisiones en vivo, comentarios y especulaciones. Algunos usuarios aseguraban que el intérprete se mostraba molesto, otros lo describían como vulnerable, tratando de ocultar lo que sentía. Lo cierto es que aquel instante dejó de ser parte del espectáculo y se convirtió en materia prima para el debate digital. Mientras tanto, en el escenario, Nodal tomó aire y dejó que la música hiciera lo suyo. Eligió una de sus baladas más reconocidas, buscando refugio en la conexión emocional con su público. El contraste fue evidente. Por un lado, los aplausos y coros de quienes la apoyaban incondicionalmente. Por el otro, los cánticos que traían de vuelta el nombre de su expareja. Era un duelo sonoro en plena arena, un choque entre dos narrativas que se disputaban el sentido del momento. El artista no habló del tema, no mencionó a nadie. Solo se aferró al micrófono y sostuvo la interpretación, consciente de que cualquier palabra fuera de lugar podía encender aún más la controversia. Esa decisión, aunque arriesgada, le permitió salir adelante sin desviar el foco del todo, aunque el impacto ya era irreversible. El Supernova Strikers quedaría marcado no solo por el show, sino por ese episodio incómodo que trascendió fronteras. Lo sucedido en el Supernova Strikers no tardó en convertirse en tendencia. Apenas concluido el evento, los fragmentos de video comenzaron a circular por X, TikTok e Instagram. Las grabaciones mostraban con claridad el instante en el que la multitud gritaba Kazu, mientras Nodal intentaba continuar con su presentación. Cada ángulo, cada toma desde la grada, reforzaba la misma imagen. Un artista enfrentando no solo a su público, sino también a los fantasmas de su vida personal. Los medios de espectáculos replicaron la noticia con rapidez. Titulares llamativos inundaron los portales. El fantasma de Kazu persigue a Nodal en pleno show. Nodal no escapa de su pasado en la CDMX. La narrativa mediática fue unánime. El cantante no logró desligarse de la sombra de su expareja, y el episodio se convirtió en la nota más compartida del fin de semana. En paralelo, las redes sociales se polarizaron. Un sector de usuarios defendió al intérprete, asegurando que los abucheos y gritos no eran justificados y que el público había cruzado la línea del respeto. Otro grupo, en cambio, celebraba el momento como un acto de memoria colectiva, señalando que la relación con la artista argentina aún pesaba demasiado en la opinión pública. Esa división alimentó aún más el debate, con memes, hilos y comparaciones que hicieron que el tema permaneciera varias horas en lo más alto de las tendencias. Algunos periodistas especializados en música regional mexicana destacaron que este tipo de incidentes no son comunes en eventos de gran magnitud. Normalmente, los gritos del público acompañan al artista. Esta vez, lo desafiaban. El contraste, decían, evidenciaba el momento sensible por el que atraviesa la figura de Nodal. Su carrera sigue creciendo, pero su vida privada continúa expuesta y sin tregua. En el centro de todo, quedó claro que aquella noche dejó de ser solo una presentación musical. Fue, también, un recordatorio de cómo la farándula y lo personal se entrelazan hasta convertirse en espectáculo, incluso cuando el protagonista busca lo contrario. Tras los gritos en pleno Supernova Strikers, las reacciones en cadena no se hicieron esperar. En cuestión de horas, los nombres de Nodal y Kazu se colocaron entre las principales tendencias en México y Argentina. El eco del episodio superó el marco del concierto y se transformó en un fenómeno de conversación global dentro del entretenimiento latino. Los clips del momento alcanzaron millones de reproducciones en cuestión de horas. Algunos se viralizaron con mensajes de burla hacia el cantante, otros con un tono de solidaridad, pero todos coincidían en un punto. Aquel instante representaba un choque frontal entre la imagen pública de Nodal y los recuerdos de una relación que aún sigue fresca en la memoria colectiva. Medios como Infobae, Milenio y TV Notas detallaron que los asistentes gritaron Kazu de manera insistente durante varios minutos, incluso los interludios entre canciones. Los reportes describieron la expresión del cantante como seria, enfocada en continuar con su interpretación, aunque con la tensión evidente de quien debe soportar un episodio incómodo frente a miles de personas.
Mientras tanto, en redes sociales, las comparaciones fueron inevitables. Usuarios desempolvaron entrevistas antiguas, videos de presentaciones pasadas y frases que ambos artistas habían compartido sobre su relación. El contraste entre ese pasado romántico y el presente marcado por rupturas y nuevas parejas avivó todavía más el morbo digital. El episodio también levantó cuestionamientos sobre el vínculo del público con sus ídolos. ¿Dónde termina el derecho de opinar y dónde comienza la falta de respeto al artista? Algunos columnistas señalaron que el caso Nodal-Casu revela hasta qué punto la vida privada puede condicionar la percepción del talento en el escenario. Ese debate se expandió rápidamente. Para unos, Nodal debe aprender a convivir con su historia. Para otros, el público debería separar lo artístico de lo sentimental. En medio de ambas posturas, la realidad fue contundente. La noche en la CDMX quedó marcada no por el setlist, sino por un grito que resonó más fuerte que cualquier canción. Después del evento, los comentarios se multiplicaron no solo entre fanáticos, sino también entre periodistas especializados en espectáculos. El consenso fue claro. Cristian Nodal enfrentó uno de los momentos más tensos de su carrera reciente en un escenario tan grande como la capital mexicana. La incomodidad fue evidente. Crónicas de asistentes relatan que, aunque el cantante intentó mantener la calma y seguir con el show, hubo instantes en los que su voz se percibió más contenida, menos libre, como si el eco de los gritos pesara sobre cada verso que entonaba. En el público, mientras unos aplaudían su profesionalismo por no detener el concierto, otros se preguntaban si la herida emocional seguía abierta. En paralelo, Casu, quien se encuentra en una etapa distinta de su vida tras el nacimiento de su hija, también apareció en la conversación digital. Aunque no estuvo presente en el evento, su nombre se convirtió en un protagonista más de la velada. Para algunos usuarios, la ovación con su nombre fue una muestra de cariño. Para otros, un gesto hiriente hacia Nodal. Columnistas de espectáculos interpretaron la escena como un reflejo del vínculo emocional que aún existe entre los seguidores de ambos artistas. El público no solo consume la música, también se involucra con las historias personales, convirtiéndolas en parte del espectáculo mismo. En ese sentido, la mención a Casu en pleno concierto no fue casualidad, fue la manifestación de un público que aún no da por cerrada la narrativa de esa relación. La discusión creció tanto que incluso otros cantantes y figuras públicas comenzaron a opinar. Algunos defendieron a Nodal, recordando que todo artista merece respeto en el escenario. Otros señalaron que la fama conlleva enfrentar estos episodios, donde la línea entre vida privada y espectáculo prácticamente desaparece. Con esto, lo que comenzó como un simple concierto terminó transformándose en un caso mediático que rebasó los límites de la música. El nombre de Nodal volvió a ocupar titulares, no por un nuevo lanzamiento, sino por un recuerdo que la audiencia se encargó de revivir a todo pulmón. La mañana siguiente al evento, los titulares en portales digitales y periódicos impresos ya daban cuenta del episodio. Frases como "el fantasma de Casu persigue a Nodal" o "el público le recordó a su expareja en pleno concierto" encabezaban las notas. Lo que debió ser una cobertura musical se transformó en un fenómeno de crónica social. En redes sociales, el eco fue inmediato. Videos cortos grabados por los asistentes al Supernova Strikers inundaron TikTok y Twitter X, generando miles de reproducciones en cuestión de horas. Cada clip mostraba desde distintos ángulos el momento en que el público gritaba "Casu, Casu", y como Nodal mantenía el micrófono firme, con la mirada seria, mientras seguía su interpretación. Esa serenidad, para algunos, fue símbolo de madurez, para otros, de un dolor reprimido. Los memes no tardaron en llegar. Un sector del público utilizó el humor para viralizar el momento, combinando imágenes de Nodal con frases irónicas o escenas de telenovela. Sin embargo, detrás de esa aparente ligereza, estaba el recordatorio de que la relación con Casu sigue siendo un punto de interés colectivo. Analistas de farándula coincidieron en que este episodio representa un punto de inflexión en la narrativa mediática de Nodal. Ya no se trata solo de su música ni de su actual relación con Ángela Aguilar, sino de cómo el público construye y manipula la historia de sus ídolos. El grito colectivo no fue únicamente una interrupción, fue un mensaje, una declaración de que, para muchos, la etapa con Casu aún no se cierra. Incluso hubo quienes recordaron que la cantante argentina, desde su trinchera, ha optado por mantenerse reservada, enfocada en su carrera y en su maternidad. Esa diferencia de exposición mediática entre ambos artistas fue subrayada. Mientras Nodal vive cada paso bajo la lupa, Casu parece navegar con un bajo perfil, lo que, paradójicamente, aumenta la intriga en torno a ella.
El resultado fue un debate abierto. ¿Debe el público intervenir en la vida sentimental de los artistas? ¿O este episodio confirma que, en el mundo de la música regional mexicana, las fronteras entre lo personal y lo profesional están completamente desdibujadas? Y así, entre gritos, recuerdos y heridas abiertas, lo que ocurrió en el Supernova Strikers no fue un simple eco de pasiones rotas. Fue un recordatorio de que en la farándula, la vida personal siempre termina estallando en lo público. Cristian Nodal quedó frente a un espejo que no pidió, pero que le mostró que su nombre y el de Casu siguen unidos en la memoria colectiva. Y aunque él insista en pasar página, el público parece no querer soltar la novela que ayudó a escribir. Porque esto no solo fue un abucheo, fue la confirmación de que, en este juego de luces y sombras, las emociones de los fans son capaces de cambiar el rumbo de una noche y de poner en jaque incluso al más consagrado. Ahora la pregunta es inevitable: ¿será este episodio un golpe que lo haga replantearse su relación con su público? ¿O terminará siendo solo otro capítulo de la interminable novela que el amor, la fama y la música mexicana han tejido en torno a su figura? Mis queridos, aquí no damos respuestas definitivas, aquí dejamos preguntas que arden. Y hoy, esas preguntas son tuyas. ¿Tú qué opinas de este episodio? ¿De qué lado estás? ¿Del artista que merece respeto, o de los fans que sienten derecho a gritar lo que llevan dentro? Y dime algo más. ¿Qué otro artista quisieras que traigamos con sus secretos, polémicas y verdades en esta redacción? Porque recuerda, esta redacción es tuya, mía, nuestra, y aquí no paramos hasta desmenuzar cada chispa que incendia la farándula. Así que, mis amores, antes de despedirnos, no olvides suscribirte, darle like y compartir este video con esa amiga que siempre llega tarde al chisme y se lo pierde todo, o con la vecina que necesita enterarse antes que nadie. Aquí el drama no se archiva, se comparte y se vive en comunidad. Nosotros aquí seguiremos con los micrófonos encendidos, las luces enfocadas y las orejas abiertas, para que en el próximo reencuentro vuelvas a vivir el drama donde el espectáculo no se cuenta, se vive. Hasta la próxima, mis queridos.